soy Aitor Céspedes Suárez y hoy quiero hablar sobre la responsabilidad que tiene el poder político en función del sistema político en cuestión. Va a ser un repaso somero, pero creo que importante. Voy a empezar por el más sencillo, que es la monarquía. La monarquía realmente, cuando hablo de monarquía me refiero a aquellos sistemas o regímenes donde el rey gobierna, donde el rey reina. Es decir, no podemos contar como monarquía en este caso a España o a prácticamente ningún estado de la Europa occidental que sí que tienen monarca, pero que son figuras meramente decorativas. En los sistemas monárquicos, es decir, aquellos en los que el rey realmente reina o gobierna, tenemos una fuerte responsabilidad política y básicamente es por tres razones. La primera de ellas es porque todos los súbditos saben quién manda, saben a quién mirar. Todo lo que pasa es que tú eres el único que manda, lo sabemos. Por tanto, si pasa algo malo, sabemos a quién mirar y sabemos a quién hacer responsable, nunca mejor dicho, de eso. El segundo punto tiene que ver con la figura del monarca como guardián de la tradición. El monarca siempre ha sido una figura que tiene que respetar leyes y costumbres y usos que le preceden a él. Entonces, claro, cualquier cosa que el rey quiera hacer que se salga de forma sobre todo abrupta de la tradición de su propio pueblo, va a ser tomado como algo malo, porque realmente no estaría cumpliendo su papel, que su papel es ser precisamente un guardián y un protector de la tradición. Esto no quiere decir que no haya habido reyes que hayan intentado modificar cosas, por supuesto que lo ha habido a lo largo de la historia, pero siempre dentro del mismo esquema mental o del mismo ethos, si lo queremos decir así, que me parece una palabra muy apropiada para este caso, siempre jugando con el mismo ethos del propio pueblo al que está gobernando, nunca rompiéndolo, nunca deshaciéndolo. Y en tercer lugar, y este también es muy importante, todo monarca está relacionado de alguna forma más o menos intensa con la divinidad en cuestión, da igual de qué religión estemos hablando. El rey siempre tiene una relación muy íntima con la divinidad y por tanto cuando las cosas salen mal en una monarquía, se ha supuesto y se puede suponer que ha perdido el favor divino, por ejemplo, o que no está siguiendo adecuadamente los designios divinos. Por ello, toda monarquía, insisto, toda monarquía auténtica es un sistema o produce un sistema en el cual el rey acapara una gran responsabilidad y por eso sus maniobras políticas siempre van a estar muy limitadas. Y eso los reyes a lo largo de la historia han sido conscientes y por ello han intentado evadirse de la mejor forma posible de quitarse un poco esa responsabilidad. Por ejemplo, los válidos, todos conocemos, ¿no? En el siglo XVII español, pues pongo un válido, gobierna él, y aunque yo sea la autoridad, que sea el que firme o el que tenga la última palabra, como que me desentiendo más de las labores de gobierno. Y de aquello salió la frase famosa de «Viva el rey, muera el mal gobierno», como intentando separar la labor del gobierno y de lo que sucede con el rey. Pero el rey es el soberano y por mucho que eso sí que les quitó un poquito de responsabilidad política a la figura del monarca, no fue ni mucho menos suficiente ni lo que ellos desearon. Voy a pasar ya al siguiente sistema para hablar de la dictadura, ¿no? Hay diferentes tipos de dictaduras, como diferentes tipos de monarquía, pero esto que estoy hablando sirve de forma general para cualquier monarquía, lo que acabo de decir, o para cualquier dictadura, en el caso que voy a seguir. Con la dictadura pasa en algunos puntos, coinciden con el de la monarquía, sobre todo todo el mundo sabe quién gobierna. Durante la España franquista todo el mundo sabía que Franco era el que mandaba. Eso es importante, eso es muy importante porque si las cosas van mal, insisto, saben a quién acudir o saben a quién señalar. Aunque a lo mejor por tema represivo, por tema de miedo, lo señales en privado. Pero sabes a quién señalar y por muy represivo que sea un sistema, eso al final, si las cosas van mal, es una olla a presión que al final termina explotando. Eso por un lado. Luego, por otro lado, la inmensa mayoría de dictaduras, por no decir todas, porque algunas se me escaparán, tienen dos funciones, una u otra, y a veces las dos a la vez. Una es ideológica, en el caso de todas las dictaduras que provienen de ideologías modernas, sobre todo comunismo o nazismo, por ejemplo, y la otra es poner orden.
Eso lo vemos tanto en la antigüedad como en la época moderna. Entonces, claro, aquellas dictaduras que lo que les legitima es la instauración del orden, tienen que mantener un orden adecuado, porque si no, claro, su fundamento no tendría sentido de ser. Por tanto, dice, bueno, pues ¿para qué queremos a ese dictador que en teoría está para poner orden, pero no tenemos orden, ¿no? En el caso de dictaduras ideológicas, por ejemplo la Unión Soviética o la Alemania nazi, pues como se está fundamentando en una ideología, se tiene que ver o recrear que esa ideología que se está vendiendo de alguna forma se está aplicando, y se está aplicando en beneficio de todos, porque la ideología en el fondo intenta abarcar a todo el mundo. Si eso no es así, pues surge un descontento y poco a poco irá deteriorando la base legítima de la propia dictadura, sea del tipo que sea esa dictadura. Y por último tenemos a los sistemas electorales. Principalmente tenemos tres sistemas electorales, es decir, aquellos en los que la gente vota en elecciones para elegir o a un partido, o a un gobierno, o a un parlamentario simplemente, ¿no? Tenemos la democracia, es una cosa que es lo que hay en Estados Unidos y que en España nunca hemos tenido. Segundo es el parlamentarismo, tenemos al Reino Unido como paradigma del sistema parlamentario. Y tercero es la oligarquía de partidos, que es lo que impera actualmente en España y prácticamente en toda Europa occidental en la actualidad. Con los sistemas electorales sucede que, claro, como son las personas las que están votando, en el caso de una democracia, por ejemplo, claro, votan a un gobierno, entonces se escudan muchas veces los presidentes de, bueno, a mí me han votado y como me han votado, pues tengo la legitimidad numérica del voto. Simplemente eso. Lo que sucede en la democracia, al existir separación de poderes y que la gente no solo vota para elegir al gobierno, sino que vota para elegir al diputado de distrito y, en su caso, como es en el caso estadounidense, a su senador, pues claro, digamos que la responsabilidad política es enorme, pero no tanto no simplemente de lo que piense la base popular, sino que se crean unos poderes, poder ejecutivo y poder legislativo, que están constantemente en choque, en pugna, y por tanto eso hace que el poder esté muy controlado y que el presidente no tenga también los pies muy cortos a la hora de su programa político. Es decir, no puede hacer lo que le dé la gana, como es normal, tiene el poder limitado, ¿no? Por lo menos en la esfera interior, porque al final un sistema político está para organizar la política interior, no la política exterior. En el parlamentarismo sucede que, claro, en Inglaterra, por ejemplo, se elige al diputado de distrito, pero luego, como esos diputados son los que eligen al primer ministro, pues claro, ese primer ministro evidentemente está condicionado por dicho parlamento, y por tanto sí que hay una responsabilidad política en todo lo que haga, pero siempre dependiente de esos parlamentos, porque aunque haya representación política no hay separación de poderes. Pero voy a lo que más me interesa, que es lo que tenemos aquí en España, que es la oligarquía de partidos. La oligarquía de partidos en este asunto de la responsabilidad política es el sistema más pernicioso que hay, porque al haber elecciones cada 4 años se inculca la ilusión al ciudadano de que está eligiendo un gobierno, y eso es falso, y de que por tanto depende de él, pero eso también es falso. Recordemos que cómo funciona una oligarquía de partidos. Cada jefe de partido crea su lista de partido, entre jefes y sus amigotes, claro, crea una lista de partido. Los ciudadanos solo pueden votar listas de partido que ya están elegidas, y por tanto, independientemente de cómo distribuye el poder el voto de los ciudadanos, el resultado es el mismo. La Cámara Legislativa, en este caso el Congreso de los Diputados y el Senado, está formado por personas que ha puesto el jefe del partido, y esas personas luego elegirán a quien el jefe de su partido diga. Es decir, en el caso de mayoría absoluta, a mí me gusta decir siempre que el Rajoy, por ejemplo, dijo: yo os elijo a vosotros en la lista de partido para que luego vosotros me elijáis a mí. Es decir, Rajoy se eligió a sí mismo presidente del gobierno. Una cosa muy democrática, como todo el mundo sabe. Así funciona la oligarquía de partidos. Este es el sistema que tenemos en España. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como las personas no saben, la inmensa mayoría de los ciudadanos en España, ni en prácticamente ningún país, no sabe exactamente cómo funciona su sistema político, porque en el fondo es una cosa compleja y que no a todo el mundo le interesa, ni le tiene por qué interesar. Pues claro, al haber cada 4 años elecciones, se produce la ilusión, como he dicho, de que el ciudadano elige, pero no elige. Pero
cómo responden los políticos cuando tienen un mal gobierno. Perdona, eso con Rajoy lo veíamos claramente. Perdona, a mí me han votado 11 millones de españoles. No te puedes meter conmigo porque te estás metiendo con 11 millones de españoles. Es decir, el voto legitima a los gobiernos con la salvedad de que los que votan no tienen absolutamente ningún control del gobierno. Y no solo eso, el partido que gobierna, o mejor dicho, el jefe del partido que gobierna, controla todos los poderes. Tiene una capacidad, una maniobrabilidad de poder que ningún presidente de Estados Unidos, por ejemplo, tiene dentro de Estados Unidos, ni un primer ministro del Reino Unido dentro del Reino Unido. Entonces, claro, tienes todo el poder controlado, pero al mismo tiempo te legitimas con el voto de millones de ciudadanos que creen que sí que está todo controlado y que te han elegido a ti y que vas a cumplir un programa que si quieres cumple y si quieres no cumple, que casi nunca se cumple, porque además que los programas que hacen ya se ve que están para no cumplirse, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, y sucede mucho en España, disfrutad lo votado, comed lo votado, ¿no? Como lo habéis votado, soy responsable, pero claro, la que no se hace responsable es al presidente del gobierno. Yo puedo hacer lo que quiera, que a mí mientras me voten, y tenemos casos muy específicos de presidentes de comunidades autónomas tremendamente corruptos, camps, en la Comunidad Valenciana, cualquier gobierno del PSOE en la Andalucía, por citar dos muy extremos, Valcárcel, en Murcia, que es lo que me toca a mí cerca, en el PP. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos de corrupción diferentes, que ya no son ni casos, son tramas complejas de corrupción, da igual, se purifica con el voto. Entonces, como la gente te ha votado, da igual lo malo que seas. Oye, a mí me habrán acusado de corrupción, pero he salido en las elecciones, por tanto, responsabilidad política cero. Y por eso digo que la oligarquía de partidos, por todos estos ingredientes que acabo de decir, es de todos los sistemas políticos, es el más abominable y el más pernicioso en este asunto de la responsabilidad política. Por tanto, si queremos que haya políticos responsables en un sistema electoral, ya que en el mundo moderno en España solo podemos aspirar a un sistema electivo, pues ese sistema en donde existe mayor control, por un lado control del poder y por otro lado responsabilidad política, porque tiene que responder a lo que los han elegido, es la democracia. ¿Por qué? Porque los ciudadanos sí que eligen realmente, por un lado, a su diputado de distrito y por otro al presidente del gobierno. Y con esto ya me despido.